con gusto recibimos a un elegantísimo Germán de Agosto que nos deja empalidecidos por el look que trajo a esta mesa. Germán, un gusto, la bienvenida. En mi caso, vos me tendrías que dar la bienvenida a mí porque vos tenés más que ver con la diaria que yo. Germán es el editor del suplemento de economía de la diaria y bueno, es quien viene acá a desasnarnos un poco de esos temas que son complejos, pero que bien explicados uno los puede entender y pueden ver cómo afectan su realidad día a día. Y bueno, dentro de esos temas que afectan nuestra realidad día a día está el del dólar, que se lo puede agarrar por un montón de ángulos. Gracias, Germán. Muchas gracias a vos acá. Y bueno, bienvenido también. Entonces, si me corresponde a mí darte la bienvenida, la bienvenida será dada. Entonces. Bueno, tomemos el tema dólar en general, pero empecemos a puntualizar en algunas cosas. ¿Desde dónde se lo puede agarrar? Y justamente como vos decías, y es parte de lo que hace el rol que tiene culturalmente el dólar en nuestro país, tanto cuando sube como cuando baja, ¿no? Mucha gente tiene en el imaginario que lo que hacemos los economistas es predecir el valor del dólar, y eso no es así, o sea que eso pero muestra que de alguna manera... ¿No es así? No es así, ¿no? De hecho es de las pocas variables que no pueden tener una predicción, porque uno no puede aprender del error que comete cuando lo predice. Le hace un tuit de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo burdo. Pero más allá de eso, justamente es central, como bien decís vos, porque te mete en todo, ¿sí? Se te mete en materia de crecimiento, básicamente cuando el dólar sube mucho, el consumo queda afectado, o la inversión, ¿sí? Tanto para un lado o para el otro, dependiendo del movimiento del dólar. Por supuesto, a nivel de la inflación, la mitad de la canasta de consumo más o menos, que es sobre la que se mide la inflación, está afectada justamente o es sensible a los vaivenes del dólar, porque son cosas o que le compramos al resto del mundo o que le vendemos al resto del mundo. Eso es lo que los economistas llaman el componente transable de la inflación. Es transable en tanto justamente surge de las transacciones que se hacen a partir del comercio internacional y por tanto los precios se definen en función de la oferta y demanda global. Típico caso, la carne, ¿no? Como ejemplo del libro. Por supuesto, pueden los bienes no transables, ¿sí? Como el corte de pelo, si querés, ¿no? Que no está sujeto a vaivenes internacionales del dólar. Entonces, se te mete, por supuesto, en la inflación. Si se te mete en la inflación, se te mete naturalmente en el salario real, en el poder de compra, que es hoy parte de lo que está en el corazón de la discusión, dado que conocimos las pautas salariales para la próxima ronda de negociación colectiva, ¿sí? Si el dólar sube mucho, ¿sí? Nos empobrecemos en dólares. Si baja mucho, nos enriquecemos en dólares. Eso quiere decir que salimos más del país, compramos más cosas importadas. Por eso el dólar es parte cultural, si se quiere, de la composición que tenemos en nuestra matriz social uruguaya, porque de alguna manera es una variable que ha operado como un refugio también, ¿no? Una historia de inflación alta en términos históricos, en particular segunda mitad del siglo pasado. El dólar fue un refugio justamente para los que huían de la desconfianza que generaba el peso uruguayo, que era una moneda que se desvalorizaba, y eso es la contracara de la inflación. O sea que tiene un montón de ramificaciones para el país que hacen un montón de dimensiones centrales para el vivir, ¿sí? Y eso aparte tiene la paradoja de que nosotros no definimos el valor del dólar. Entonces eso le agrega una capa de complejidad, dado que el emisor del dólar es justamente la Reserva Federal, que es el principal banco central del mundo. Entonces eso nos viene dado, si se quiere, o los grandes movimientos, las grandes olas, los grandes cambios en la trayectoria, muchas veces responden a cuestiones más globales que domésticas. El Banco Central influye sobre la masa que circula de pesos, pero no influye directamente, sí puede influir a través de distintos mecanismos, pero sobre lo que puede pasar con el dólar. ¿Sí? Estamos en una época extraña en cuanto al dólar. A ver, lo quiero intentar explicar, ¿no? Uno con la edad que tiene ha visto el dólar disparándose, el dólar reacomodándose, pero venimos como de un largo tiempo, ¿no? Donde el dólar quedó en la misma cifra. De hecho, me vas a corregir vos, pero no está, durante el gobierno pasado se mantuvo en unos niveles y se siguen manteniendo en estos niveles, incluso más bajos de los que habíamos visto en el último gobierno del Frente Amplio, el gobierno anterior, ¿no? Es una época extraña, una época que amerita de alguna manera ocuparse, preocuparse de alguna forma. ¿Cómo lo ven los economistas? No, yo creo que estamos en una época
época extraña porque estamos justamente asistiendo a la confluencia de un montón de transformaciones que tienen justamente la potencialidad de transformar la forma en que entendemos el ordenamiento global. Nosotros conocemos, que tiene que ver con el dólar, lo que fue el ordenamiento que se generó a partir de las instituciones que se generaron después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente cuando te referís al tema del dólar, los acuerdos de Bretton Woods, que se tienen lugar una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, y es cuando el dólar se ata, ¿sí?, a el oro. Y por tanto al resto de las monedas se atan al dólar, y es ahí cuando justamente nace la primacía del dólar a nivel global. Y eso hoy en particular está cambiando un poco, ¿sí? Creo que hoy por hoy, cuando lo aterrizás a nivel local, tenés como varias fuerzas contrapuestas. Fíjate que nosotros venimos de una caída relevante del dólar, que rompió la barrera de los 40 pesos la semana pasada, sí, y ahora está dándose vuelta, ¿sí? Y eso también responde a lo que está pasando a nivel global. En particular lo que está pasando con Estados Unidos, que cuando vos lo mirás y decís, bueno, o vos que mismo insinuás que puede haber una perspectiva histórica relevante que nos dé información sobre lo que está sucediendo, y bueno, hay evidencia de que el dólar podría estar eventualmente, ¿sí?, perdiendo el rol que ocupó desde aquel momento, ¿sí?, es decir, el dólar que conocemos de las últimas décadas, el dólar de la Pax americana, por llamarlo de la hegemonía única de Estados Unidos, hoy está quedando más disputado, ¿sí? Y eso en particular lo vimos a partir de su debilitamiento global. Es decir, la caída que vimos del tipo de cambio acá, que llamó la atención y por supuesto alentó un montón de reclamos, fue parte de un proceso global que responde a cosas que se están haciendo y que son como de alguna manera pegarse un tiro en el pie para el propio Estados Unidos. ¿A qué me estoy refiriendo? En particular, bueno, a lo que supone la guerra comercial, que deteriora las perspectivas de crecimiento del país, también todas las cosas que están haciendo en términos de migración, en términos de la ciencia, del conocimiento, el ataque a las universidades, que repercute en la capacidad potencial de crecimiento que tiene el país a mediano plazo, y por supuesto también en la fragilidad de las finanzas públicas de Estados Unidos, ahora que se está discutiendo esta ley de presupuesto de Trump, que lo que ha hecho, por ejemplo, se ha traducido en que Estados Unidos perdió su cualidad, su estatus AAA para su deuda. Y eso es algo distinto, es algo que no hemos visto en los últimos 70 años. Hoy la deuda de Estados Unidos no es el activo seguro que lo fue durante las décadas anteriores, ¿sí? Y por ende lo que estamos viendo es como el aumento de la deuda en Estados Unidos, ¿sí?, ha ido aumentando. Y eso lo complementás, es decir, hay una mayor desconfianza sobre la capacidad de pago de Estados Unidos a mediano y largo plazo, si querés ponerlo en términos. Y eso convive justamente también con una debilidad del dólar. Entonces, cuando atás esos dos fenómenos, el aumento de lo que le cuesta a Estados Unidos endeudarse, siendo que endeudarse para Estados Unidos era sumamente barato, porque es el activo libre de riesgo, y la debilidad del dólar justamente responde a un conjunto de políticas que son como un autoflagelo que se está generando, en particular la administración de Trump, y que tienen que ver en particular también con el ataque a las instituciones, en particular a la independencia del Banco Central, a la independencia de la Reserva Federal, ¿sí?, a los insultos sistemáticos que ha tenido para con ese organismo y para con su presidente. Entonces, cuando vos mirás si estamos en un momento raro o particular, creo que sí, porque estamos viendo como esa potencial de erosión del dólar como moneda de reserva global. Había un ministro francés de la segunda posguerra que decía que Estados Unidos tenía un privilegio exuberante, porque es justamente el emisor de la moneda que queremos todos y es el emisor de la deuda que queremos todos. Y eso le da una potencia tremenda, que es justamente lo que ha dado el sustento a su posición privilegiada desde el punto de vista hegemónico en el mundo. Y hoy eso está disputado por la emergencia de China y en particular acelerado por los errores no forzados de la administración de Trump, que, entre otras cosas, tienen como correlato una debilidad del dólar que convive justamente con un aumento de la percepción del riesgo de ese país, que se traduce o se plasma en esta pérdida del estatus AAA para su deuda. Las tres calificadoras de riesgo más importantes le sacaron el estatus AAA a la deuda estadounidense y eso es un cambio relevante. Es una de las evidencias que tenemos para decir, bueno, la coyuntura no es solamente coyuntura, sino que estamos viendo cómo también hay otras tendencias que gradualmente van operando y que en perspectiva pueden cambiar el orden o la posición o el privilegio que tiene en términos del dólar. Entonces lo que vimos durante los últimos meses, que fue lo que llamó la atención, el dólar volviendo a caer a niveles que no habíamos visto hace años, tiene que ver con un fenómeno que es global, ¿sí? Y otra parte de ese fenómeno tiene que ver con condiciones domésticas. Bueno, y ahí te quería preguntar una cosa, porque otro dato que hay que también es novedoso en cuanto a la economía
es el control de la inflación, ¿no?, de estos últimos tiempos, que durante, creo que vos me vas a corregir porque las cifras las tenés bien vos, pero creo que durante 25 meses, una cosa así, la inflación se mantuvo estable y es algo considerado histórico, ¿no? ¿Qué relación tiene? Eso es. Ahí después, como decimos, para saltar del dólar a la inflación, una parte relevante que es central para entender por qué, de dónde vienen los reclamos, si se quiere, del sector productivo, de las gremiales externas, es que la mitad de la canasta está sujeta a lo que pasa con el dólar. Entonces, cuando vos mirás lo que pasó y haces referencia a esos 25 meses, 24 meses es relevante, o 2 años si querés, porque es el horizonte que se considera para la política, para evaluar la política monetaria. Por eso hizo tanto énfasis el nuevo presidente del Banco Central en esos 24 meses. No es una cifra antojadiza, es el horizonte de evaluación de la política monetaria. Y en ese horizonte de evaluación, por primera vez, vos siempre tuviste la inflación dentro del rango de tolerancia. Antes le llamamos rango meta, ahora la nueva administración le llama rango de tolerancia, que parece una cuestión semántica, pero es parte del énfasis que hace al punto de que la meta de inflación hoy es 4,5. No es entre 3 y 6, sino que es 4,5, y por tanto eso marca un compromiso mayor justamente con la estabilidad de los precios, que se traduce en esta estabilidad que vos señalabas en los últimos 2 años. Pero eso tiene como también una consecuencia, parte de lo que ha reconocido el propio Banco Central, de que una parte no menor de ese proceso ha estado justamente dado por la caída del dólar. ¿Por qué? De nuevo, volvemos a recurrir a ese concepto de transables. Si la mitad aproximadamente de la canasta de consumo es sensible a lo que pasa con el dólar y el dólar se pincha, bueno, eso lo que te genera es una disminución de los precios de los productos que son afectados por el dólar y por tanto una disminución de la inflación que viene por el componente transable. Entonces, burdamente podríamos decir, solamente para problematizar este argumento de cómo se conecta dólar con inflación, que básicamente parte de la mejora en el frente inflacionario que vos señalabas tiene como correlato o como contracara un aumento del atraso cambiario. El problema es que el atraso cambiario es un concepto que no tiene una definición. Por eso genera tantos problemas. Me sorprendía, y vos citabas al presidente del Banco Central, a Guillermo Tolosa, me sorprendí el fin de semana, para mí algo que era un concepto establecido. Él se manifestó, no hablen más de esto porque no existe, precisamente. El atraso cambiario, uno de los principales reclamos del rubro exportador, del rubro agropecuario, recurrente, ¿no? Con esta situación de atraso cambiario es imposible competir, es imposible exportar y que dé las ganancias suficientes. Y el presidente del Banco Central estableció, no hablen más de atraso cambiario, lo estoy poniendo en mis palabras, ¿no? Porque no existe tal cosa, porque lo que está diciendo es que no ¿Cómo existe, que no existe? Una definición. No existen los Reyes Magos, pensé yo. Claro, porque es algo que tenemos justamente porque está bien anclado a la forma Totalmente en que entendemos incorporado. el dólar y porque ha estado en el debate público, pero no es un concepto que tenga una definición técnica y por tanto eso supone una problemática que es cuando los economistas o la gente habla del atraso cambiario, no necesariamente está hablando de lo mismo. La noción que está subyacente a todo eso es básicamente que el dólar queda atrasado, queda muy bajo en relación a una referencia, que puede ser la inflación, como dice el presidente del Banco Central en la nota que vos estás refiriendo. Él dice, no hay atraso cambiario porque no estamos en el pasado inflacionario en nuestro país, donde el dólar no se está atrasando en relación a los precios domésticos, ¿sí? También hay una noción que lo supone comparar contra la historia del propio Uruguay. Es decir, el dólar está atrasado en relación a lo que ha sido justamente nuestros últimos 20, 30, 40 años. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, Vergara hablaba del atraso cambiario más grande del siglo XXI, se refería a esa comparación histórica. En otras palabras, lo que quiere decir es que el dólar se está atrasando, está quedando bajo, o que Uruguay se está encareciendo una vez que lo medimos en dólares. Para comparar dos países, vos llevás esa comparación a la misma moneda. ¿Sí? Que en general es el dólar. ¿Sí? Eso es lo que los economistas me llaman el tipo de cambio real, que contempla la inflación de los dos países que vos comparás y los tipos de cambio que vos comparás en esos dos países. Eso es lo que de alguna manera está referenciando el presidente Tolosa cuando dice no se puede hablar de atraso cambiario porque eso no existe, el dólar hoy no está atrasado en relación a la inflación, pero cuando vos mirás en relación a esos últimos 20, 30, 40 años, sí, el dólar está más bajo o tendría que estar más alto
¿sí? En función de lo que es nuestra propia historia, pero también en función de lo que son las condiciones hoy internacionales y domésticas. Eso es un poco la noción de atraso cambiario, o por lo menos 3 acepciones distintas que justamente hacen a esa problemática que vos señalás. ¿De qué me habla ahora, ¿sí? Cuando me dice que no existe un concepto con el que yo convivo desde que soy chico? El atraso cambiario. Pero básicamente, sacando el lenguaje cuidadoso que tiene que tener un gestor de un banco central, hablando mal y pronto en un café, podemos hablar de atraso cambiario tratando de decir el dólar, por los fundamentos, debería estar más alto, ¿sí? Pero naturalmente eso tiene un montón de implicancias, porque justamente parte de la obsesión que tenemos con el dólar es que sus efectos son asimétricos. Si el dólar baja mucho, hoy justamente nos alivia el frente de los precios, por ejemplo. Y somos más ricos en dólares, ¿no? Vamos al cambio con menos pesos y nos dan más dólares, por tanto, nos es más fácil salir del país, nos es más fácil comprar cosas importadas, ¿sí? La contracara de eso es una pérdida, si se quiere, de la competitividad. Al menos de la competitividad medida a partir de los precios, que es una medida muy limitada de entender la competitividad de un país, que es algo que debería reposar en nociones vinculadas a la productividad, por ejemplo, ¿sí? Cuando sube es al revés, ¿no? Sube mucho el dólar, nos empobrecemos en dólares, nos cuesta más pagar la suscripción de Netflix o de cualquier streaming, por poner un ejemplo más cotidiano, ¿sí? Eso tiene una incidencia sobre el consumo negativa, eso tiene una incidencia negativa sobre el crecimiento, que es compensada por el lado de las exportaciones, dado que el país se abarata. Pero entonces genera como ganadores y perdedores cuando se mueve para un lado y para el otro. Por eso se te mete en todos lados, en particular en la inflación, que es relevante porque es lo que determina el poder de compra. Bien, Germán, se nos fue el tiempo, nos queda para hablar del dólar. Sobre todo me interesaba mucho porque se vienen ahora las negociaciones colectivas, se vienen los consejos de salario, hablar del dólar afectando a lo que se va a negociar después, pero nos va a quedar solo en un título, capaz que te lo pido porque se nos fue el tiempo y nos va a quedar. No, pero imagínate que si el dólar subiera mucho como pide, por ejemplo, la Unión de Exportadores o las gremiales vinculadas al campo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? La inflación subiría, porque hoy lo que ha mejorado mucho las cifras de inflación es justamente la caída del tipo de cambio, porque la inflación que es doméstica ha estado en torno al techo del rango de tolerancia, en torno al 6%. Lo que te ha venido aguantando es un poco justamente esa caída. El tema es, si el tipo de cambio fuera a 50, a 55, a 60, por poner un ejemplo burdo para ir al límite, lo que vos tendrías es un aumento de la inflación y por tanto los aumentos nominales que están dados en los lineamientos del Poder Ejecutivo supondrían un mantenimiento del poder de compra o incluso, si se va mucho, una pérdida del poder de compra, porque la inflación y el dólar están justamente casados, dado que la mitad de la inflación depende de lo que suceda con el dólar. Entonces es un poco la problemática que está dada por los movimientos del dólar. Si el dólar sigue cayendo, va a ser mayor el aumento del poder de compra, porque vos lo que conociste es que los lineamientos pautan un incremento nominal de los salarios. Cuando dice nominal, Valcorba o DONE, lo que están diciendo es sin considerar el efecto de la inflación. Una vez que vos lo consideras, ¿sí? La franja 1, que es la de los ingresos más bajos, tendría un incremento del 4% en términos reales, es decir, poder adquisitivo que aumenta 4%. La franja del medio quedaría con un aumento real del 2% y la franja 3 de los altos ingresos quedaría empatada. Pero todo eso está atado, esas cifras que estoy mencionando, que fue las que mencionó Valcora, está atado a que la inflación vaya a ese 4,5%. Claro. Y lo que estamos diciendo con toda esa larga introducción es que ese 4,5% en parte está condicionado por lo que pueda suceder con el tipo de cambio. Y parte de lo que pueda suceder con el tipo de cambio no solamente está condicionado por condiciones nacionales o domésticas, sino que también importa y mucho lo que está pasando a nivel global. Y lo que está pasando a nivel global, como dijimos, es raro o tiene pistas sobre lo que podría llegar a pasar ante el resultado de esta puja hegemónica entre Estados Unidos y China y el peso o el valor o la posición que tiene el dólar a nivel global, que es algo que hemos vivido de los últimos 75 años. Es raro, pero bueno, son cuestiones que te empiezan a ponerte a pensar qué pasaría ante ese cambio, ante ese resquebrajamiento del orden global con el dólar. Y todo eso porque naturalmente el dólar para nosotros viene principalmente dado. Más allá de que el Banco Central pueda comprar, pueda vender, puede intervenir a través de las letras de su monetaria, pero eso es un poco la cadena de razonamiento que nos lleva de lo que está pasando en el mundo, del cual Uruguay no quedó desacoplado, a lo más relevante que nos pega en el poder de compra, en el bolsillo, que es lo que pueda pasar con las negociaciones colectivas. Es un poco todo el hilo argumental que conecta todas estas dimensiones relevantes, siempre pensando o tejiendo a partir del concepto del dólar.
Germán, gracias por haber venido. Me queda claro que en esta mesa de café podemos seguir hablando de Podemos tener una cambiario. laxitud semántica distinta a la que puede tener un presidente del Banco Central, que todo lo que dice se lee porque es toda una señal, y las señales Está muy son bien. claves para la economía porque las expectativas son claves para la economía. Entonces él siempre tiene en la cabeza, yo tengo que tratar de afectar las expectativas en el sentido que yo quiero, decir, que para que la inflación siga disminuyendo porque se espera una menor inflación. Entonces, cada término que yo uso, cada precisión conceptual, cada aclaración técnica es relevante. Para nosotros no lo es tanto porque lo que nos importa es entender lo que está pasando, ¿sí? Comprender un poco cómo se conectan todas estas dimensiones, no tanta esa rigurosidad semántica que supone que tiene que tener un presidente de una institución como el Banco Central. Muchas gracias, Germán. Te esperamos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.